Continuando con nuestro cuarto video, donde vamos a explicar cómo establecer las relaciones entre estas entidades que hemos creado. En el video anterior explicamos que estas relaciones, ¿sí?, entre las entidades se denominaban entidades, eh, entidades duras y entidades blandas, donde las entidades duras son aquellas que tienen su existencia por sí mismas. Sin embargo, en una relación de muchos a muchos, la entidad intermedia también pasa a considerarse como una entidad dura. ¿Por qué? Porque también tiene su propia existencia. ¿Debido a qué? A que necesita obligatoriamente de la participación de las claves de las entidades padres, en este caso de libros, y la entidad de autores. Por lo tanto, la representación de la relación se va a hacer a través de una línea continua, debido a que es necesario que sí o sí las claves de ambas entidades participen en la entidad intermedia. En el caso que vamos a plantear ahora va a ser un caso diferente, porque tenemos una entidad dura, que es la entidad usuarios, que tiene su propia existencia, y por el otro lado tenemos una entidad préstamos. ¿Por qué? Porque los usuarios de una biblioteca solicitan préstamos de libros. Por lo tanto, no todos los usuarios están solicitando préstamos. ¿Esto qué quiere decir? Que la entidad préstamos es una entidad débil porque va a existir en la medida que un usuario realice un préstamo. Caso contrario, no hace falta que exista. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a vincular usuarios con préstamos? Del lado de los préstamos, y según lo que vimos en la normalización, necesitamos la participación de una clave foránea para poder vincular el usuario con el préstamo. Y acá tenemos un pequeño error, que en lugar de usuario puse autor. Como el tipo de datos es el mismo, no hay problema, lo solucionamos de esta manera. Bueno, tenemos el ID de usuario, que tenemos que vincularlo con el ID de usuario de la clave de la tabla usuarios, que es la clave primaria. De este lado de los usuarios va a existir solamente un usuario por registro, un usuario diferente por registro. En la tabla de los préstamos, el usuario o el ID de usuario se va a repetir muchas veces porque va a depender de la cantidad de préstamos que haya solicitado. Por lo tanto, vamos a decir que en la tabla préstamos nos vamos a ir a claves foráneas, porque ya tenemos una clave primaria que es el identificador único de préstamos, y vamos a seleccionar a continuación claves foráneas. En claves foráneas vamos a ponerle un nombre. Por convención, FK, este iba a ser usuarios, ¿sí? Un foreign key de usuarios, este es el nombre del archivo, y a continuación tengo que decirle con qué tabla se va a referenciar, de dónde va, con quién se va a vincular, y voy a seleccionar la tabla de usuario. En el siguiente panel tengo que decirle que se va a vincular a través del ID de usuario, con el ID de usuario. Listo.
Ahora vienen las restricciones, ¿sí? Las opciones de las claves primarias. ¿Qué va a pasar cuando se actualice la tabla de préstamos? Vamos a crear una restricción de forma tal que verifique que no se puede pedir un préstamo si el usuario previamente no existe en la relación de usuarios. Y por el otro lado, vamos a establecer una restricción que impida que se borre un usuario si ese usuario tiene préstamos solicitados. Ya los creamos y en este momento los cerramos. Observemos qué pasó. Estableció una relación de unos a muchos y la línea que los vincula es trazos. ¿De acuerdo? Es una línea de trazos. Esto significa que estamos relacionando una entidad dura con una entidad blanda y que no es necesario que este usuario, ¿sí?, tenga que haber sacado un préstamo obligatoriamente. ¿Mm? O sea, puedo tener muchos usuarios que no solicitaron préstamos. ¿Está bien? Entonces, esta tabla de préstamos va a existir en la medida que la clave de usuario exista en la relación usuarios. Por lo tanto, un usuario puede tener uno o muchos préstamos. Si no tiene ninguno, no pasa nada. No, lo mismo va a pasar con la relación libros. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque lo que estamos solicitando son libros. Y del lado de la entidad libros tenemos una clave primaria donde existe un ISBN que identifica unívocamente a un libro en particular con su título y demás atributos. Y los préstamos tienen que estar relacionados con los libros. Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente modificación donde vamos a crear la foreign key de libros, porque lo que estamos prestando son justamente libros. Vamos a seleccionar con qué tabla nos vamos a vincular. Seleccionamos libros y acá le decimos con qué atributo de la tabla préstamos se va a referenciar. Y va a ser con el ISBN de la tabla libros. ¿De acuerdo? Y en este caso vamos a hacer las mismas restricciones. ¿Mm? No se puede prestar un libro que no existe, por ejemplo. Vamos a cerrar. Y nos generó el tipo de relación que estábamos esperando. Una entidad dura con una entidad blanda, donde en libros hay un registro por libro y en la entidad préstamos el libro se puede haber prestado muchas veces. ¿De acuerdo? Y con esto estamos finalizando nuestro diagrama de entidad-relación y las distintas formas de crear las relaciones entre unos y otros. Nos veremos en el próximo video. Muchas gracias.